Uno, dos, tres. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a dar inicio a nuestro estudio el día de hoy. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por este día más que nos permites vivir, por este día más, Señor, que nos permites estar aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, que sé que es un día, Señor, en el cual trabajan, pero sé que hacen todo lo posible para poder acomodar sus tiempos, Señor, y poder estar aquí para venir y escuchar tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga enseñando sobre esta confesión de fe, Señor, de la cual estamos aprendiendo y estamos poniendo como base, Señor, en esta iglesia local, en la cual, Señor, sabemos que será de mucha ayuda y de mucha bendición. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Seguimos estudiando nuestra confesión de fe, ¿verdad? Estamos estudiando nuestra confesión de fe y estamos con la confesión bautista de fe de 1689, ¿verdad? Recordemos, hermanos, dando un pequeño recordatorio nada más y un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Decíamos que la Iglesia Católica Romana no tiene la palabra de Dios como sola escritura, ¿verdad? Decíamos que para ellos es sola escritura, pero también la tradición, ¿verdad? Lo que es la tradición. Y veíamos ahí cómo ellos le dan tanto peso a la palabra del magisterio, del Papa, del obispo, a tal grado que si no viene en la Biblia, pero si lo dice el magisterio, se toma como una verdad. Y hablábamos un poco sobre María, ¿verdad? Y decíamos que en las Escrituras no viene que María sea intercesora, que María haya tenido una asunción, pero la Iglesia Católica Romana dice, sí, no viene en la Biblia, pero esto fue hablado, esto se fue pasando de boca en boca, y por eso nosotros lo damos como verdadero, ¿verdad? Y yo sé que los católicos romanos no tienen como que nosotros odiamos a María o que no queremos a María. Y no, hermanos, no es así. O sea, nosotros sabemos que María fue una persona que fue usada por el Señor, en el cual el Señor puso a su Hijo por medio de su Espíritu Santo y es respetada en esa manera, ¿verdad? Que era una persona santa, apartada para el Señor, y sabemos que está ahora, como los otros santos, allá en el cielo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ir a nuestro párrafo número 7 del artículo 1 de nuestra confesión de fe, que estamos ahí. Acuérdense que el artículo 1 es de las Sagradas Escrituras, pero nos vamos a ir al párrafo 7. Estamos en el artículo 1, párrafo 7. ¿Ok? Lo voy a leer y dice así: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno o en otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios, ¿verdad? Ok, hermanos, recordemos, y lo vamos a estar recordando yo creo en cada una de estas clases,
si no sabemos cuál fue el objetivo principal por el cual se escribió esta confesión de fe, podemos perdernos un poco en lo que estamos leyendo. Recordemos que esta confesión de fe se realizó por algunos excesos que estaban llevando algunos hermanos anabautistas, ¿verdad? Anabautistas, y sobre todo recordemos que se hizo también para contrarrestar las doctrinas herejes de la Iglesia Católica Romana. Hermanos, el catolicismo romano decía y dicen aún que no todo está muy claro en las Escrituras. Fíjate cómo la confesión de fe dice, hay cosas claras, o sea, no todo está claro, pero hay otras cosas que son muy claras en las Escrituras. Ellos dicen, no todo está claro en las Escrituras. Y dicen también que ninguna persona o cualquier persona puede interpretarlas. Hay cosas que son muy oscuras, dice el catolicismo romano, en la palabra de Dios, que solamente el magisterio puede interpretarlas. El catolicismo romano dice, no cualquiera puede leer la Biblia y no cualquiera puede darle una interpretación. Quienes la pueden leer y darle una verdadera interpretación es el magisterio, nada más. Ellos dicen que la Biblia es de interpretación privada, no cualquiera puede hacerlo. Por eso ellos dicen, los únicos que pueden darle un verdadero o puede tener un claro conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, solamente es el Santo Padre, el vicario de Cristo, que es el Papa, o el magisterio. Cuando hablamos de obispos, sacerdotes, solamente ellos pueden interpretar las Escrituras. Ustedes y nosotros, como simples mortales, no. ¿Verdad? Y es por ello, hermanos, que antes solamente quienes leían la Biblia, ¿quiénes eran? Los sacerdotes o los que estudiaban las Sagradas Escrituras, como los monjes y estas personas. Nada más ellos podían leer las Sagradas Escrituras. La gente común no las podía leer. Y eso fue lo que hizo Martín Lutero en la Reforma Protestante, ¿verdad? Él dijo, no, yo quiero que todos puedan leer la Biblia. Y es por eso que se puso a traducir la palabra de Dios, porque recordemos que también la Iglesia Católica Romana decía que la Biblia tenía que estar escrita en latín, porque el latín era el idioma de los ángeles, ¿verdad? Entonces, es por ello que antes la misa se daba nada más en latín, ¿verdad? En latín se daba. Iba la gente, no entendía nada de la misa, pero la misa se daba en latín. Hermanos, y podemos ver cómo ahora estas personas siguen llevando esta tradición, los que pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Si se fijan, ninguna de las personas que va a la misa lleva una Biblia. Tú no ves que la gente vaya y lleve Biblia. Todos van y entran sin Biblia. Y ya es algo que lo hacen inconscientemente, porque el magisterio les ha plantado o ha dicho que ellos no pueden interpretar la palabra de Dios. En pocas palabras, no lleves una Biblia. Si quieres saber lo que la Biblia realmente dice, el que está al frente, él te lo va a decir. Y por eso no se lleva una Biblia, hermanos. ¿Cómo interpretan los católicos romanos la palabra de Dios? Ellos dicen así: el magisterio es la autoridad de la Iglesia. Ojo, cuando digo aquí el magisterio me estoy refiriendo al Papa, a los obispos, a todos ellos, ¿verdad? Dice, el magisterio es la autoridad de la Iglesia, investida a los obispos como sucesores de los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles son los obispos, dicen, para enseñar la fe bajo la autoridad del sumo pontífice, sucesor de Pedro, vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia Católica. Hermanos, los católicos romanos dicen que la cabeza de la Iglesia es el Papa. Cuando las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente que la cabeza de la Iglesia es
Cristo. Y la iglesia es el cuerpo. No lo decimos nosotros, lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras nos dicen eso. Entonces, el magisterio, dicen ellos, incluye la enseñanza de la doctrina, la moral y las costumbres. Dice, los católicos obedecemos al magisterio porque es la auténtica interpretación de la palabra de Dios encomendada por Jesucristo al Papa y a los obispos en comunión con él. Los únicos que tienen la verdad absoluta es el Papa y los obispos, dice. De ahí nadie más, nadie más. Dice, el que a usted escucha, a mí escucha. Se basan en esto, en el pasaje de Lucas capítulo 10, versículo 16, cuando Jesús dijo, al que ustedes escuchan, a mí escucha, ¿verdad? Y esto agarran para decir que es el Papa. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces dice, si ustedes escuchan al vicario de Cristo, es como si estuvieran escuchando al mismo Cristo. El mismo Cristo les está hablando. Entonces, hermanos, la Iglesia Católica dice así, la infalibilidad, fíjense bien, la infalibilidad es el carisma por el que la sede de San Pedro, el Papa, siempre permanece libre de error alguno. Te lo voy a volver a leer. La infalibilidad es el carisma por el que la sede de San Pedro, el Papa, siempre permanece libre de error alguno. Hermanos, lo que la Iglesia Católica Romana enseña es que el Papa nunca se equivoca. Nunca. Es perfecto. Perfecto. Nunca miente, nunca engaña, siempre habla con la verdad, no peca, es infalible. O sea, la palabra infalible es libre de error. Hermanos, analízate. ¿Cuántas veces te has equivocado hoy? ¿Cuántas veces no hemos pecado hoy? ¿Cuántas veces no hemos fallado hoy? Y la Biblia dice, y la Iglesia Católica Romana dice, el Papa es infalible, no se equivoca. Por eso todo lo que dice es verdadero. Hermanos, por eso yo les he dicho, y este es mi punto de vista, no es que... Pero cuando la Iglesia Católica Romana, el Papa, acepte los matrimonios de homosexuales, de lesbianas y todo esto, hermanos, ahí los cristianos comenzaremos a ser perseguidos. ¿Por qué crees? Por falta de amor. Porque si el vicario de Cristo, el que es infalible, el libre de error, está diciendo que aprueba esos matrimonios, ¿quiénes son ustedes para decir que no? Hermanos, el sustento que ellos tienen para decir que la palabra del Papa es infalible, ellos se basan en Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, 32, donde dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando hayas regresado fortalece a tus hermanos, hablándole a Pedro. Pero ya ves que ellos dicen que el primer papa, ¿quién fue? Pedro, ¿verdad? Y dice, aquí dice que su fe no va a fallar, y que cuando haya regresado, todo lo que él diga va a fortalecer a sus hermanos. Por eso el Papa es infalible. Tú puedes platicar con un católico romano, hermanos, y quizás
ellos no van a saber mucho de su doctrina, ¿eh? Algunos de ellos van a decir, no, pues yo soy católico porque mi papá me heredó la religión, o yo nací en un hogar católico y por eso soy católico, y no saben por qué son católicos, no saben por qué creen eso, no saben por qué bautizan niños, no saben por qué hacen la primera comunión, no saben por qué hacen una confirmación, no saben por qué toman una Eucaristía, no lo saben. Simplemente porque pertenecen a la religión, lo hacen. Y es como yo se los he dicho, cuando la Iglesia Católica Romana habla de la primera comunión, es porque el creyente por fin va a tener su primera comunión con Cristo, ¿verdad? Es por ello que dan su primera comunión, porque por primera vez le van a dar la hostia y el vino, que ellos dicen que literalmente la hostia y el vino en ese momento literal se convierte en carne y en sangre. Literal. O sea, entonces, si el católico romano no sabe, literalmente cada vez que toma la hostia y el vino, literalmente está tomando, dicen ellos, carne y sangre, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando Cristo hablaba de eso, estaba hablando de su sacrificio, de lo que iba a hacer en la cruz, ¿verdad? Dice, entonces, como vas a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, vas a tener tu primera comunión. Pero recuerden que los primeros cristianos no tenían eso por la primera comunión. Se le llamaba la primera comunión que el nuevo creyente iba a tener con la iglesia. Porque no era como aquí, hermanos, quien quiera viene y se añade y entra y sale, y aquí no nos persiguen. Estamos predicando con las puertas abiertas, pero en la iglesia primitiva se congregaban encerrados, escondidos, porque lo seguían. Entonces, cuando alguien decía, oye, que hay una persona que está conociendo el evangelio, entonces los cristianos no arriesgaban a la comunidad. Ah, sí, pues vamos a mandar al hermano Israel a que le predique. Y si lo matan, pues gloria a Dios, va a ser el servicio al Señor. Pero allá que le predique, que no lo traiga aún a la comunidad, para resguardar a los hermanos. Y el hermano Israel iba y les predicaba y les enseñaba, y el hermano Israel después de un tiempo daba fe que esa persona se había bautizado, que esa persona realmente era un creyente y quería tener una comunión con la iglesia y tomar la cena del Señor. Y cuando Israel venía y nos daba fe, decía, doy fe que es creyente, se ha bautizado, le he predicado, ha dado testimonio de ser nacido de nuevo. Entonces tráelo para que tenga su primera comunión con la iglesia. Es totalmente distinto, hermanos. Totalmente distinto. Fíjate lo que sigue enseñando la Iglesia Católica Romana. Dice, las verdades que la iglesia enseña como de fe son aquellos sobre las que tienen certeza de que son infalibles, sin posibilidad de error. O sea, todo lo que enseña la Iglesia Católica Romana es infalible, no tiene error, porque están amparadas por la promesa de Cristo. Otra vez, ese versículo, quien los escucha a ustedes, me escucha a mí, y quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Entonces, si tú y yo enseñamos que lo que la Iglesia Católica enseña es contra la Biblia o es hereje, ellos dicen, no me están rechazando a mí, están rechazando al mismo Señor. Al mismo Señor. Estas verdades requieren de los católicos el asentamiento de la fe, es decir, la virtud sobrenatural de la fe, porque tenemos fe en Cristo y su promesa de enseñar por medio de la iglesia. Estas verdades obligan a los católicos, bajo pena de romper nuestra comunión con la fe verdadera. Entonces, todo lo que enseña el Papa, los obispos, los sacerdotes, es una palabra infalible, no se equivocan, libre de error, viene del mismo Señor. Y si tú y yo lo negamos, estamos negando al Señor, ¿verdad? Por eso nos llaman los hermanos separados. Esos son los hermanos separados, ¿verdad? Ok, hermanos, nosotros los cristianos
No lo creemos así. Los cristianos evangélicos no lo creemos así. Nosotros creemos que los pastores no son infalibles. Los pastores se equivocan, los pastores tienen errores. No se equivocan, se equivocan. Es por ello, hermanos, que pedimos aquí que vengan ¿con qué? Con su Biblia. Nosotros no les decimos, vengan así, tráete tu Biblia. Y que cada una de las cosas que se prediquen, tú puedas escudriñarlo con las Sagradas Escrituras. Si se está hablando un tema y cita un versículo, que tú mismo lo puedas comprobar, que es lo que estamos haciendo con la confesión de fe. Estamos viendo qué tan verdadera es y qué tanto sustento tiene en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por eso la estamos estudiando. No estamos diciendo, esto vamos a creer y quien quiera y quien no, aquí está. No, vamos a estudiarla bajo las Sagradas Escrituras y vamos a ver qué tan confiable es, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Entonces, ustedes mismos pueden comprobar con las Sagradas Escrituras si lo que se está predicando tiene un sustento bíblico. Tiene un sustento bíblico. Por eso nosotros mismos les decimos, estudien y escudriñen las Escrituras. No se coman nada más lo que yo les digo. Ustedes escudriñen, ustedes estudien, porque no soy perfecto, me puedo equivocar, soy hombre. Y si digo que no tengo errores, hago mentiroso a Dios, dice Juan, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso al Señor. Y el Señor no miente, hermanos. Bueno, vamos a Hechos capítulo 17, versículo 10. Hechos 17, 10. Hechos 17, del 10 al 12. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Eran personas dispuestas, luego recibieron el mensaje del Señor. Pero dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aunque el mismo apóstol Pablo les estaba predicando, ¿qué hacían ellos? Lo escudriñaban. No por ser el apóstol Pablo, se comían lo que él decía. Estos escudriñaban, a ver si es cierto. Vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hermanos, pero tristemente, por eso les digo, no nos asustemos. Podemos decir, ay, esos católicos romanos, qué bárbaros. Sí, cierto, yo nunca llevé una Biblia por todos los años que estuve, 20 años, 30 años, jamás llevé una Biblia y sí me creía todo lo que decían. No nos asustemos, hermanos. En muchas iglesias evangélicas, así como en el catolicismo romano, en muchas iglesias evangélicas, los hermanos hacen infalible al papastor. Al papastor. Él es el que interpreta las Escrituras. Yo soy su oveja y debo de obedecerlo. Oye, pero lo que el pastor está predicando no es bíblico, pero es el pastor. Y si él lo dice, así tiene que ser. Así lo tiene que ser. Hermanos, tengamos cuidado. De verdad, porque si tú vienes esa es la única congregación que has llegado y has visto que de esta manera nos manejamos, pero si vienes de otras congregaciones y quizás llegaste, no digo que todas, no, tampoco quiero generalizar y que esta es la congregación perfecta, no.
Pero si vienes de otras congregaciones, a lo mejor en otras congregaciones así era. O sea, el pastor dijo, y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Hermanos, en muchas congregaciones ni siquiera se abren las escrituras. Ni siquiera, hermanos. Escuchaba un pastor que decía que lo invitaron a un congreso a predicar y había varios pastores predicando, y que cuando le tocó un pastor predicar, subió a la tarima y dijo: a ver, abran sus Biblias y busquen tal versículo, vamos a leerlo. Acabaron de leer y dijo: ciérrenlo, nada más esto lo hago por los religiosos que dicen que nunca abro la Biblia. Hermanos, es verdad. Hay pastores que nada más se suben al púlpito a contar chistes y no predican las Sagradas Escrituras. De por sí, las personas no leen, no oran, y todavía van el domingo donde pueden escuchar la palabra de Dios y les vas a dar chistes. Hermanos, el lunes pasado, antepasado, no me acuerdo, tuve una reunión con el grupo de pastores que me junto y hablábamos sobre una buena predicación, ¿no? Y es lo que yo les comentaba, les decía: yo creo, soy de la postura que no puedes predicar con 1 o 2 versículos en un sermón de 40 minutos o 1 hora. Yo soy de esa postura porque la Biblia es su propio intérprete. Entonces, cada vez que yo voy citando las Escrituras, ese versículo me lleva a otro versículo, y ese me lleva a otro versículo, y ese me lleva a otro versículo, y a otro versículo, y otro versículo, y en un sermón de 1 hora terminas hablando más de 50 versículos. Porque la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero la confesión de fe nos dice, la confesión de fe nos deja en claro, nos dice esto: no todas las cosas están claras en las Escrituras. Esto mismo lo dice la confesión de fe, no todas. Hermanos, ¿a qué me refiero con esto? Porque ahorita vamos a ver que hay un sin embargo. Dice: no todas las cosas están tan claras en las Escrituras. Hermanos, no vamos a encontrar, o en el cristianismo no vamos a encontrar, que todos los que somos cristianos, creyentes, pensemos igual en aspectos doctrinales. Y en doctrinales voy a llamarlo por enumerarlo de doctrinas secundarias y terciarias. En las primordiales tenemos que estar en lo mismo. Y ahorita vamos a ver cuáles son las primordiales. Pero en doctrinas secundarias y terciarias no todos vamos a pensar iguales. Te voy a decir un ejemplo y lo voy a bautizar así para poder entenderlo: arminianos y calvinistas. Arminianos y calvinistas. ¿Qué piensan los arminianos? Los arminianos piensan que el ser humano tiene un libre albedrío. Ellos pueden aceptar cuando ellos quieran a Cristo y lo pueden rechazar cuando ellos quieran, y que un cristiano, si no cuida su salvación, la puede perder. Eso piensa el arminiano, y te puede dar sustento bíblico, te puede sacar las Escrituras. El calvinista cree que el hombre está totalmente depravado y que jamás por su propia cuenta buscará a Dios, porque está totalmente depravado. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y que es el Señor quien obra fe en una persona muerta. Es el Señor quien da vida, y una vez que el Señor da vida, hace un llamado, y no hay nadie que se pueda resistir a su llamado. Y cuando el Señor da la salvación al hombre, la salvación es eterna. La salvación no se pierde. ¿Te estás dando cuenta qué postura tenemos? Obviamente como iglesia, ¿verdad? Pero hay estas dos posturas, hermanos. Otras dos posturas que existen: dispensacionalismo o doctrina del pacto.
Dispensacionalismo, doctrina del pacto. Y no me voy a ponerte a hablar ni de todo lo que cree el dispensacionalismo, ni de todo lo que cree la doctrina del pacto, pero a lo mejor muchas cosas de estas para ti son nuevas, pero te vas a dar cuenta que no todos los cristianos o que somos cristianos tenemos en estas doctrinas, ¿cómo? No tan claras, ¿verdad? Dispensacionalismo y doctrina del pacto. Hay algo que son los amilenialistas, ¿verdad? Que creen que no, en el Apocalipsis nos habla que después del rapto y que el Señor venga por su iglesia, va a haber un periodo de 1000 años, ¿verdad? Literales, 1000 años, y el Señor Jesucristo aquí mismo va a estar reinando. Ellos dicen, no es literal, esto no es literal, ¿verdad? No va a ser así. Creemos que el milenio es desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta que Jesucristo venga, porque la Biblia cuando habla de 1000 años no habla de algo como literal, sino como de algo simbólico. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Pero también hay otra postura que es en cuanto a los dispensacionalistas, que es la premilenialista. Ellos dicen, no, es que el Señor Jesús vendrá y va a establecer un reino aquí, literal. Entonces en esto, hermanos, no tenemos las escrituras tan claras. ¿Me explico? Sí saben al punto que quiero llegar. O sea, y no porque unos piensen una doctrina y otros piensen otra, vamos a decir, esos hermanos son herejes. O no son hermanos, no los vamos a llamar hermanos porque creen esas posturas. No, hermanos, ¿verdad? También hay otros que son los pretribulacionistas, en esto mismo del dispensacionalismo y la doctrina del pacto. ¿Qué son los pretribulacionistas? Estos creen que el arrebatamiento ocurrirá ante la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Dicen, cuando el anticristo se manifieste, el Señor se va a llevar a su iglesia en un rapto secreto y de ahí viene la gran tribulación. Pero también vienen los postribulacionistas. Estos dicen, no es así. No va a haber un rapto antes. El rapto, la iglesia va a pasar por el periodo de la tribulación y después de ello el Señor viene y se lleva a su iglesia. Y estos debates, hermanos, han surgido por años. No son tan claras estas posturas. ¿Y qué decimos con eso? No porque cada uno se ponga en esta postura, quiere decir que no es hermano, ¿verdad? No son tan claras. Eso es a lo que se refiere la confesión de fe, que no todas las cosas son muy claras en las escrituras, ¿verdad? También podemos encontrar los continuistas y los cesacionistas. Los continuistas y los cesacionistas. Y quizás para ti estos términos son nuevos, pero para que veas lo que la iglesia cree y cómo se le nombra en la teología. Los continuistas, ¿quiénes son los continuistas? Los continuistas son aquellos que creen que todavía los dones del Espíritu Santo siguen operando en estos días. El hablar en lenguas, visiones, profecías, dicen, aún siguen operando, aún siguen activos en la iglesia. Pero también están los cesacionistas que dicen, no, los dones del Espíritu Santo así ya no operan, porque el canon está cerrado. Todo está en las Sagradas Escrituras. Tanto el don de lenguas como visiones, como profecías, fue para la iglesia del primer siglo, para dar evidencia a los no creyentes que el Señor Jesucristo había establecido su iglesia por los apóstoles. ¿Verdad? Y no podemos llamar a los que dicen continuistas herejes, porque siguen creyendo, pero tampoco puedes llamar herejes a los cesacionistas. ¿Me explico? Entonces, hermanos, estas doctrinas son las que dividen no a la iglesia universal, sino a las iglesias locales. ¿Me explico? Nosotros somos una iglesia local, Camino de Santidad. Somos una iglesia local y nosotros tenemos una postura en cuanto a todas estas cosas que te dije y las vas a ir conociendo a través de la confesión de fe. ¿Cuáles las posturas que nosotros tenemos? ¿Verdad? Porque falta por ver la confesión de fe, todavía nos faltan 31 artículos por ver y aquí vienen algunas de esas posturas, ¿verdad?
Entonces, faltan, hermanos, por ver. Pero como iglesia local nos dividen, como iglesia universal no. ¿Me explico? Como iglesia local, por eso nosotros somos Camino de Santidad, por eso existe Grupo Amor, por eso existe Cristo la Roca, por eso existe Casa de Oración. Si estas doctrinas secundarias no nos dividieran, seríamos una sola iglesia. Nos reuniéramos todos los domingos en el Jardín Libertad y ahí estuviéramos todos. Pero estas doctrinas nos dividen porque no son tan claras. Pero yo no puedo llamar hereje a mi hermano, los de Grupo Amor son herejes, los de Casa de Oración son herejes. No. Aunque tristemente, hermanos, a nosotros nos han llamado herejes. Aunque tristemente, hermanos, lo digo así, es cuídate de ir a Camino de Santidad porque lo que se enseña ahí no es bíblico. No, hermanos. No han entendido ellos y no han comprendido que en posturas secundarias no pensamos igual. No pensamos igual. Fíjate lo que dice, no todas las escrituras son igualmente claras para todos, pero en cuanto a la salvación y a las doctrinas primordiales, mientras no sean diferentes, somos hermanos. Somos hermanos. Fíjate lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 15 al 16. Está hablando el apóstol Pedro y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender. Fíjense cómo el apóstol Pedro llama a Pablo amado hermano. No le dijo el hereje Pablo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entiendo. No, dijo, aunque sean difíciles de entender, es hermano, ¿verdad? Es hermano, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, Pedro no está diciendo que son imposibles de entender. Dice, aunque no son tan claras, las escrituras no son imposibles de entender. Son difíciles, mas no imposibles. Es un abismo de diferencia, tanto difíciles como imposibles. Entonces, ¿por qué, hermanos, son difíciles? Porque para esto se requiere un estudio, se requiere escudriñar, se requiere orar y se requiere pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos ilumine. Hermanos, tengo de conocer a nuestro Señor Jesucristo por su gracia y misericordia 20 años. Por 20 años fui adoctrinado, después me fui a un instituto bíblico, tenía ciertas posturas y después de esos 20 años, hermanos, era algo, te voy a decir cuál es el tema que yo siempre les acateé. Siempre les acateé. Y siempre le daba la vuelta. Y siempre que me preguntaban decía, no, mejor no me preguntes. Apocalipsis. Y le daba la vuelta. Y le daba la vuelta. Y le daba la vuelta. Y la vuelta y la vuelta. Y lo leo el libro y hasta ahí. Y no me voy a meter más allá. ¿Y qué crees que con el grupo que me junto ahorita los lunes, qué crees que estamos viendo? Apocalipsis. Porque tengo que hacerlo, hermanos. Aunque sea difícil de entender, tengo que hacerlo. Tengo que prestarle tiempo, dedicación, oración, estudio, para poder que el Espíritu Santo me ilumine y poder compartirlo con mis hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo dice en la confesión de fe. Volvemos ahí a la confesión de fe que les decía. Hay un sin embargo, ¿verdad?
Lo vamos a volver a leer. Dice, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, fíjense lo que dice, sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, ahí le está hablando a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? No solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Hermanos, en cuanto a las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas son necesarias saber, creer y guardar para salvación? Que hay un Dios verdadero. Que hay un Dios verdadero. La Biblia me habla claramente de dónde vengo y cómo fui creado. La rebelión que el hombre tuvo ante Dios, su caída, su condición actual, la necesidad que tengo de un Salvador, que la puedo encontrar únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, solamente en Él, y que creyendo en su sacrificio, Él sustituyó el castigo personal por el pecado, lo que implica que necesito arrepentirme y mi vida tiene que ser transformada, porque esa es la voluntad de Dios. Eso está totalmente claro en las Escrituras. Es totalmente claro. Y cualquiera que lea las Escrituras lo puede ver. Cualquiera que lea las Escrituras lo puede ver, ¿verdad? Pero también nos dice la confesión de fe. Dice, sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. La pregunta sería aquí, hermano, ¿cuáles son los usos adecuados de los medios ordinarios con los cuales yo puedo aprender más de estas cosas que son claras en las Escrituras? ¿Cuáles son estos usos adecuados? Primeramente, el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Lo hablamos porque dijimos que si leemos la palabra de Dios sin el Espíritu Santo es letra muerta. Entonces, el primer uso adecuado es el Espíritu Santo. Después, el estudio de la palabra, la oración y el congregarme, hermanos. Porque si yo solamente tengo el Espíritu Santo y oro, pero no leo la Biblia, ¿de dónde quiero que me hable el Espíritu Santo? Pero si solamente yo leo la Biblia y me empapo de la Biblia, me empapo, puedo caer en un envanecimiento, ¿verdad? Por eso necesitamos el Espíritu Santo, la oración, el estudio de la palabra y el congregarme. Hermanos, es importante, por eso Pablo dijo, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo no me congrego. Yo creo que no necesito de una iglesia. Yo en mi casa, con mi familia. Yo soy cristiano, pero yo no voy a ningún lado. Yo no confío ni en los pastores, ni en los hermanos, yo por mi propia cuenta. La pregunta es, para mí una persona que se expresa así y vive así, para mí no es creyente. No es creyente. Es sabio en su propia opinión, está envanecido, pero no es creyente. Porque el amor del Señor me hace amar a mi prójimo. Estudiando con los hermanos la carta, estudiando Apocalipsis, nos damos cuenta cómo esa carta es una carta que da tanta esperanza para el creyente.
Ahorita vamos en el capítulo 6, y encontramos tanto descanso en Apocalipsis. Y él nos decía, hermanos, nos han enseñado tan erróneamente Apocalipsis que cuando queremos encontrar consuelo y descanso, ¿quién va a Apocalipsis? ¿Quién dice, ay, estoy atribulado, estoy angustiado, déjame ir a leer Apocalipsis? Nadie va. Porque nos han enseñado Apocalipsis como espantoso, como miedo. ¿Quién va a querer ir a leer una bestia de 7 cabezas? ¿Quién va a querer ir a leer los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Verdad? No, quiero esperanza, estoy cansado, angustiado. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando lees Apocalipsis y realmente lo escudriñas, dices, wow, qué tan esperanzador es Apocalipsis. Y lo vamos a dar, hermanos. Yo espero que estudiemos la confesión de fe. Terminando aquí, vamos a ver el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero nadie va a Apocalipsis, nadie. Entonces, ¿por qué les dije esto? Sí, o sea, entonces, que necesitamos, hermanos, un esfuerzo, hermanos, para que esas cosas que sean claras, todavía sean más claras en nosotros, ¿verdad? Entonces, si el creyente, hermanos, no dedica constancia, no dedica compromiso, estas cosas que son claras, pues no le van a ser más claras. Pero requerimos un compromiso en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Mira, vamos a ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quiénes has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 8. Salmo 19, versículo del 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Lo que hace la palabra de Dios, hermano, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pastor, mi esposo no quiere leer, mi esposa no quiere saber la palabra. Pero nada más la palabra, no hay algo más. La palabra. La palabra. Aquí dice, la ley de Jehová es perfecta. No dice la ley de Jehová más el libro tal, más esto, más esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Que convierte el alma. Hermanos, hay un testimonio del hermano Paul Washer. Él dice que cuando fue a predicar, lo invitaron a cierta ciudad a predicar. Él dice que a lo mejor algunos de ustedes ya lo ha escuchado, y si no, déjenme ver si encuentro el video y se los mando, el link. Y está predicando él, y más o menos, no me acuerdo exactamente cómo es, pero está predicando y dice que ya en el último día que está predicando, al final entra un señor grande, con barba, como leñador, se sienta atrás y él está predicando, termina, y cuando termina va con este hombre, o este hombre pide hablar con él,
y le dice que está desahuciado, que le queda poco tiempo de vida. Entonces, y entonces el hermano Paul Washer el siguiente día tenía que viajar, y lo que hace es que cancela su vuelo y dice: me voy a quedar contigo. Y dice el hermano Paul Washer: otra persona le hubiera dicho: haz esta oración conmigo, y le hubiera dicho: ya eres salvo. Dice: y yo me puse con el hermano, o bueno, con la persona, y empezábamos a leer, a leer, a leer y a leer por días, a leer, a leer, a leer, a leer, y leímos varias veces Juan 3:16, y seguíamos leyendo. Dice: y un día estábamos leyendo y él empezó a leer, y él empezó: porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, y su voz se le empezó a quebrar, y el hombre empezó a llorar y dijo: ¿sabes lo que estoy leyendo? ¿Entiendes lo que estoy leyendo? Cristo murió por mí. ¿Quién fue, hermanos? Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Hermanos, la ley de Jehová es perfecta. Nada más la Biblia, nada más la Biblia es perfecta. Por eso nosotros decimos: sola Escritura, solo por la Escritura. Entonces, la Escritura es clara y se puede entender, comprender. Hay unas cosas que se requieren de un estudio más profundo, pero no son imposibles de entender. Quizás difíciles, pero no imposibles, ¿verdad? Y quiero terminar con este versículo, Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, versículo del 11 al 14. Deuteronomio 30, versículo del 11 al 14. Fíjense lo que dice el Señor: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Qué dice el Señor? No digas que lo que te pido es complicado. No te lo estoy poniendo al otro extremo, ni te lo estoy poniendo hasta el cielo como para que digas: ¿quién? Ahí la tienes. Las Sagradas Escrituras, ahí las tienes. Está en tu boca y en tu corazón. Cúmplelas. Cúmplelas. Ay, Señor, es que esto que me estás pidiendo está, pero súper difícil, Señor. ¿No me lo podrás bajar tantito? ¿No lo podemos diluir? No es difícil, dice el Señor, ni complicado. Cúmplelo. Hermanos, Dios estableció pastores, maestros, diáconos, para ayudarnos a tener una mayor claridad a los creyentes de las Sagradas Escrituras. De las Sagradas Escrituras. Cerramos el párrafo 7. ¿Dudas, comentarios, preguntas, aclaraciones? Imagínense hasta cuándo vamos a terminar la confesión de fe, ¿verdad?
Israel, adelante. Si tienes el micrófono mejor para que se escuche. Ah, no, creo que se está cargando, ¿verdad? Adelante, así. Transustanciación. También está la consustanciación, que es similar, pero es cuando liberas tu cuerpo. Nosotros como cristianos, lo que la Biblia enseña es de manera simbólica, representa. También lo que mencionas es muy importante, porque si bien hay doctrina secundaria, hay primaria, que no se negocia, no se cambia, y que todo cristiano cree, como resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Por ejemplo, ese que mencionaste, el testimonio. Esa persona creyó que Dios amó tanto al mundo que envió a su Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Amén. Igual otras doctrinas principales, la Trinidad, que la Biblia es suficiente, que es la palabra de Dios, es por la obra del Espíritu Santo. Amén. Eso me lleva a preguntar, ¿quién sí y los demás? Quiero confirmar esto. Adelante. Lo veo claro en la Biblia. Es mi hermano en Cristo Jesús, todo aquel que crea en la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, por gracia. Que la Biblia es la palabra de Dios suficiente y que hay una Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que dice Israel, igual para los que nos ven en línea, es que ¿a quién podemos llamar hermanos? Aquellos que creen en la sola fe en Jesucristo, que solamente por Él obtenemos la salvación, en que tenemos sola escritura, solamente la palabra de Dios, y que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que de hecho el artículo 2 nos habla sobre la Trinidad, ¿no? Si mal no recuerdo. Es lo que vamos a ver. De Dios y de la Santa Trinidad. Ese es el artículo 2 de la confesión de fe. Pero todavía pues, nos cuelga. Sí, adelante. No más fuerte para que te escuchen, por favor. Es Mateo 16, 18. Por favor. Es muy importante. Con respecto al tema. Dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los católicos interpretan este texto como Jesucristo dándole la autoridad a Pedro de ser el Papa o la representación, etc. Aquí lo interesante es que hay un juego de palabras, que si no conociéramos el griego nos podemos confundir. Petros, Petra. Petros y Petra. A ti Pedro, a ti Petros. Aquí donde tú eres Pedro, en esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, una piedra Chiquita. y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Hay una distinción. Petros, piedra chiquita, que es el nombre de Pedro, y Petra, que quiere decir piedra de fundación o piedra muy grande. Piedra angular. Es Cristo Jesús. Se estaba refiriendo a Cristo Jesús a sí mismo. Sí, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Petros y sobre esta Petra, refiriéndose a él, edificarás mi iglesia. Y tiene que ser así, porque una iglesia que está fundamentada en un nombre es débil, termina, se acaba. La única piedra de fundación tiene que ser Cristo Jesús, porque si no, no permanece. Así es. Así es, Sierra. Muchas gracias. ¿Allá? ¿Pararon la mano? ¿No? Ok, hermanos, nada más algo. Es muy importante, aunque nosotros tenemos la cena del Señor como algo simbólico, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, nosotros como iglesia obviamente hemos ido aprendiendo y hemos ido caminando en el Señor. Y antes, cuando nosotros iniciamos a la cena del Señor, la dábamos con un pedacito de tortilla de harina y jugo, ¿verdad? Y ya no, hermanos. Cuando hemos hecho la cena del Señor, ahora lo hacemos con pan sin levadura y vino. Realmente vino, dándole importancia. ¿Qué hacemos con esto? Hablamos sobre el sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso el mismo apóstol Pablo dice, hay unos que la toman indignamente, ¿verdad? Estando en pecado. Y hay muchos hermanos que están en pecado y prefieren no tomarla en lugar de ir y a ponerse cuentas con el Señor y con un hermano. Es menospreciar, hermanos, de verdad. Es menospreciar el sacrificio de Cristo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Y tanto el vino, el pan y el vino, hermanos, no es un juego, es una realidad de lo que estamos profesando. Como iglesia estamos confesando que creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. ¿Y quiénes la toman? Los verdaderos creyentes y los que han sido bautizados. La misma confesión de fe nos lo va a enseñar. Es por ello, hermanos, que nosotros no les damos a los niños, ¿verdad? A menos que sus padres den fe de que sus hijos son creyentes. Son creyentes, ¿verdad? Y hemos visto, hemos estado en congregaciones donde dan y agarran hasta el niño, toma hijo, a los niños, y no es así, hermanos. No es así. Y la misma confesión nos va a hablar sobre también el bautismo y la cena del Señor. Creo que ya son en los artículos finales. Todo esto lo vamos a ver aquí. ¿Sale? Si no hay más, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque cómo podemos aprender en este pequeño párrafo, Señor, tanto de tu palabra, Señor, y nos has mostrado cómo hay cosas que no son tan claras en las Escrituras, Señor, pero que no afectan a las doctrinas primordiales. Y te damos gracias, Señor, por aquellas cosas que son claras, las cuales las podemos entender, comprender. Y gracias, Señor, porque nos has capacitado de pastores, maestros, diáconos, que nos pueden ayudar a comprenderlas aún más, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia local, Señor. Síguenos, Padre eterno y glorioso, manteniendo en esta sana doctrina, Señor. Y si nos llegamos a desviar, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos corrija y que nos vuelva a meter al redil, Señor, porque sabemos que no somos infalibles, sabemos que somos hombres y podemos equivocarnos, pero si tu palabra, Señor, va por delante, podremos hacer las cosas bien. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, que el Señor me les bendiga. Nos vemos los varones el viernes. El viernes tenemos reunión, no será aquí, nos invitaron a un seminario que de verdad yo he asistido, van 2 veces que asisto, esta sería mi 3ª vez y es de mucha bendición, mucha bendición. Entonces ahí nos vemos. Jóvenes, sábado 6:30, aquí, Jardín de la Villa. Ahora van a andar de villanos. Ok, Dios les bendiga.